Durante siglos, judíos y cristianos nos enfrentamos allí debajo. Estoy sobre las murallas de Jerusalén. Hoy podemos caminar juntos desde las mismas, y es lo que vamos a hacer, cristianos y judíos, mirando todo desde lo alto, literal. Año 1391, Sevilla, España. Miles de cristianos entran con antorchas y cuchillos al barrio judío y en cuestión de horas asesinan a miles. Sinagogas son tomadas, transformadas en iglesias, y a los sobrevivientes, a los pocos, se les da dos opciones: convertirse al cristianismo o morir. ¿Creen que fue un caso aislado? Durante siglos, los judíos vivieron con miedo. Miedo a las cruzadas, miedo a la Inquisición, a torturas, a humillación, a acusaciones falsas, a asesinatos. Así, durante siglos, y todo en nombre de Dios. Pero hoy todo cambió. Millones de cristianos que abrazan y aman al pueblo judío, que oran por Israel, que leen la Biblia hebrea, la estudian con amor y con respeto, que vienen a visitar Jerusalén y muchos a pedir perdón por lo que hicieron vuestros antepasados. Cosa increíble. ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Y por sobre todo, ¿qué significa eso hoy? Bueno, ese es el tema del video. Les habla Sergio Bacari, del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Mil gracias por participar y mil gracias a los que se siguen suscribiendo al canal. A ustedes no les cuesta nada, para mí vale oro, y me ayudan a compartir este material, a posicionarlo alto para que todo el mundo lo pueda ver y aprender del mismo. Gracias especiales a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual pueden comprar camisas, playeras como estas, que van a salir de Tierra Santa directamente a vuestras casas. Como les dije, vamos a hacer un recorrido por las murallas de Jerusalén. Vamos a caminar juntos, judíos y cristianos, y vamos a explicar este fenómeno, que una transformación increíble. Vamos a explicar cómo el odio se transformó en abrazo, cómo judíos y cristianos hoy conviven, y quién es el enemigo que tienen en común, que quizás esa es una de las claves. Vamos a caminar y a explicar. ¿Qué me dicen del tema? ¿Les gusta, amigos? Mucha gente en realidad se sorprende cuando digo esto, pero el cambio verdadero entre cristianos y judíos no empezó hace 2000 años. Empezó hace apenas unas pocas décadas. Sí. Durante casi toda la historia del cristianismo, desde su origen en el siglo I, hubo siempre una separación, y muy dura. Al principio, los seguidores de Jesús eran todos judíos, les recuerdo, pero en algún momento esa nueva fe se fue separando, buscando su propia identidad, y terminó construyéndose muchas veces en oposición al judaísmo. Esa ruptura trajo siglos de dolor. Los cristianos nos veían a los judíos como el pueblo que no aceptó a su Mesías, y esa idea con el tiempo fue transformándose en algo mucho más peligroso. Nos comenzaron a acusar de que habíamos matado a Jesús, nada más y nada menos. Ahora, imaginen eso. Durante siglos, millones de personas crecieron escuchando que su religión enseñaba que los judíos éramos los culpables de asesinar al Hijo de Dios. Esa enseñanza, repetida en iglesias, en escuelas, en canciones, en cuadros, alimentó el antisemitismo como pocas cosas en la historia. Sin embargo, algo empezó a cambiar. No fue de un día para el otro, Fue lento, difícil, pero muy profundo. El gran punto de inflexión llegó después del horror del Holocausto. Después de que 6 millones de judíos fueron asesinados en Europa bajo un régimen que, aunque no era religioso, sí se apoyó en siglos de odio acumulado, fue entonces cuando el mundo cristiano, especialmente la Iglesia Católica, miró hacia adentro y se preguntó: ¿qué hicimos? ¿Qué parte de responsabilidad tenemos en este odio? Y ahí llegó algo que muy pocos conocen, pero que cambió la historia: el Concilio Vaticano II. Entre 1962 y 1965, hace apenas 60 años, la Iglesia Católica convocó a miles de obispos de todo el mundo y produjo una serie de reformas profundas. En ese contexto se publicó un documento histórico llamado Nostra Aetate,
Por primera vez, de forma oficial, el Vaticano declaró que los judíos no fuimos los culpables de la muerte de Jesús, que el antisemitismo es un pecado y que el judaísmo debe ser respetado como una fe viva, como un pueblo hermano. Eso fue revolucionario. Imaginen ahora, después de casi 2000 años de enfrentamientos, una de las instituciones más poderosas del mundo cristiano decía claramente: nos equivocamos. Los judíos no son enemigos, son nuestros hermanos mayores en la fe. Y no fue solo un texto, En los años que siguieron, los papas empezaron a visitar sinagogas, a reunirse con rabinos, a venir a Israel, a pedir perdón en público. Juan Pablo II fue el primero en entrar a una sinagoga como papa. Dijo frases inolvidables. En el año 2000 vino a Jerusalén y aquel día histórico que tuve la suerte de presenciar fue directamente al Muro de los Lamentos y puso una petición entre sus piedras pidiendo perdón por el sufrimiento que los cristianos le habían causado al pueblo judío. Amigos, no fue solo la Iglesia Católica. Muchas iglesias protestantes también comenzaron a revisar su teología, a dejar de lado la idea del reemplazo, esa creencia de que el cristianismo vino a reemplazar al judaísmo y a buscar formas de reconciliación. Lo más sorprendente, por lo menos para mí, fue lo que pasó con el mundo evangélico. Millones de cristianos evangélicos en todo el planeta comenzaron a sentir un amor profundo por Israel, por el pueblo judío, por la Biblia hebrea. Hoy hay iglesias enteras en América Latina, en Estados Unidos, en África, que enseñan a sus fieles a bendecir al pueblo de Israel. Algunos incluso guardan el sábado, estudian hebreo, celebran fiestas bíblicas y ven al pueblo judío no como una amenaza, sino como un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Por medio de los videos que vengo haciendo los últimos años, porque no estamos hablando solo de historia, podemos comprobar lo que está pasando hoy, aquí, en Jerusalén. Vemos las calles, la cantidad de cristianos que vienen todos los días a esta ciudad y no vienen con espadas, no vienen con odio, vienen con amor, con respeto. Vienen a rezar, a conocer, a caminar por donde caminaron los profetas, por donde nació su Mesías que reconocen como judío, a recorrer por donde 2000 años caminó el pueblo judío. Muchos de ellos se emocionan al ver una sinagoga, compran una menorá, un candelabro o una kipá, una gorrita, no como souvenir, sino como símbolo de conexión. Amigos, me ha tocado ver hermanos cristianos llorando frente al Muro de los Lamentos. Cristianos que me dicen: amamos a Israel, rezamos por la paz de Jerusalén todos los días. Y no lo dicen por quedar bien, lo sienten de verdad. Y esto no es solo turístico. Hay fundaciones cristianas por el mundo que ayudan a sobrevivientes del Holocausto en Israel. Hay comunidades enteras que donan dinero para plantar árboles, construir hospitales, traer judíos que viven en pobreza en otras partes del mundo aquí a la tierra prometida para cumplir aquella profecía. Hay cristianos que aprenden hebreo, que estudian Torá, que se acercan al judaísmo sin querer convertirse, simplemente porque sienten que ahí hay una raíz que los conecta con lo sagrado. Y quizás lo más impresionante es esto. Después de siglos donde el cristianismo quiso borrar al judaísmo, hoy miles de cristianos reconocen que el judaísmo sigue vivo, que no fue reemplazado, que el pacto con el pueblo judío no terminó, y que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Israel. Y no es menor que esto pase ahora, en este momento de la historia, porque después del Holocausto, después de tantas expulsiones, después de estar dispersos por el mundo, el pueblo judío volvió a su tierra, retornó y hoy, por primera vez en 2000 años, cristianos y judíos podemos caminar juntos en paz por aquí, por Jerusalén. Les quiero decir algo que muchos piensan, pero que pocos se animan a decir en voz alta. Una de las razones por la que los judíos y cristianos se están acercando tanto en los últimos años es porque tenemos un enemigo en común, y ese enemigo no es una persona, es una ideología, una visión del mundo que no acepta la libertad del otro, que no tolera ni el judaísmo ni el cristianismo.
Estoy hablando de ciertos sectores del Islam radical, no del Islam como religión, no de todos los musulmanes, porque eso sería absurdo. Estoy hablando de esas corrientes fanáticas, violentas, extremistas, que quieren imponer una sola verdad, un solo Dios, una sola forma de vida, y que están dispuestos a matar en su nombre. Porque seamos claros, cuando una iglesia es quemada en Egipto, cuando un sacerdote es decapitado en Francia, cuando cristianos son perseguidos en África o Asia, ¿quién está detrás? Cuando una sinagoga es atacada en Jerusalén, cuando un judío no puede caminar con su gorrita en Europa, ¿quién lo amenaza? Y esto va más allá de la religión. Es una lucha de civilizaciones. Hay un mundo que cree en la libertad, en los derechos humanos, en la santidad de la vida, y hay otro que quiere arrasarlo todo. En ese sentido, judíos y cristianos estamos en el mismo barco, nos guste o no. Y lo más curioso es que en algunos momentos de la historia judíos y musulmanes vivieron mejor que judíos y cristianos. En la Edad Media me refiero, en lugares como Córdoba, Bagdad o El Cairo, donde allí hubo plena convivencia. Claro, teníamos un enemigo en común llamado cristianismo. Hoy esa tolerancia casi ha desaparecido y el aliado es nuestro enemigo. Basta ver lo que está pasando en Gaza, en Irán, en Siria, en el Líbano, para entender con quién estamos tratando. Por eso hoy hay tantos cristianos que miran a Israel y dicen, nosotros los apoyamos, porque si cae Israel, caemos todos. Y no lo dicen por política, lo dicen por instinto, porque saben que el odio que empieza con los judíos nunca va a terminar con ellos. Este enemigo común ha hecho que muchos se den cuenta de lo que realmente está en juego. No es solo un conflicto entre religiones, es una lucha por el alma del mundo, y en esa lucha, cristianos y judíos, por primera vez en la historia, estamos del mismo lado. Y ahora que ya conocen esta historia, les quiero compartir algo más íntimo, algo que va más allá de la política, más allá de la religión, porque al final no se trata solo de judíos y cristianos, se trata de personas, de seres humanos que aprendimos a mirar al otro no como amenaza, sino como espejo. Presten atención. Como les dije al principio, después de 2000 años de heridas, de sospechas, de sangre, estamos viviendo algo que siempre pareció imposible, un reencuentro. Y no es un reencuentro forzado, es real, es profundo. Es como si después de tanto dolor estuviéramos empezando a reconocernos, a decirnos, perdóname, no te entendí, no te escuché, pero aquí estoy, quiero empezar de nuevo. Y eso no es solo hermoso. Es milagroso, porque mientras en tantas partes del mundo la gente se odia por pensar distinto, aquí, en esta tierra tan vieja, tan herida y tan sagrada, hay un pequeño milagro que está creciendo. Judíos y cristianos que caminamos juntos desde aquí, desde lo alto de las murallas de Jerusalén, que se respetan, que se ayudan, que entienden que hay espacio para los dos, que no hace falta borrar al otro para tener razón. Y quizás, solo quizás, eso es lo que Dios quería desde el principio. Así que si eres cristiano y estás viendo esto, yo, como judío, te digo gracias. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por mirar a mi pueblo, al judío. Gracias por mirar a mi país, Israel, con ojos nuevos. Gracias por querer entendernos sin querer cambiarnos. Y si eres judío y estás viendo esto, abre los ojos. Hay millones de cristianos que ya no vienen con cruzadas ni inquisiciones. Vienen con amor, con humildad, con ganas de construir puentes donde antes solo hubo muros. Te lo digo por experiencia, lo vivo a diario. Quizás no pensemos igual, quizás nunca lo hagamos, pero eso no importa. Porque si podemos caminar juntos, entonces siempre va a haber esperanza. Para ti, para mí y para el mundo entero. Amigos, hermanos, primos, quizás estas vistas que disfrutamos en el paseo siempre estuvieron aquí, pero recién ahora empezamos a verlas juntos. Aquí voy a cortar este video. Miren qué hermosa vista, y ahora que hablamos de religiones, vemos el Domo de la Roca, detrás la mezquita del Aqsa, un lugar sagrado para los primos musulmanes. Vemos las cúpulas grises del Santo Sepulcro. Vemos las cúpulas blancas de dos sinagogas sagradas tan importantes para el judaísmo. Y yo creo que con esto podemos cerrar el video. Si es que les gustó, no se olviden de regalarme un me gusta. Shalom.